En 1974, Estados Unidos quedó impactado por el asesinato de una familia completa en un pequeño pueblo llamado Anitikit, ubicado en Long Island. La casa donde se cometió una masacre familiar, y todo lo que aconteció un año después. Se consideró para mucha gente poseída por fuerzas malignas. Lorraine Warren llegó a reconocer que la famosa casa fue el lugar más cercano al infierno en el que había estado jamás. El mito comenzó después de que Ronald DeFeo, de 23 años, cometió el mayor de los crímenes, acabando con la vida de toda su familia. El joven aseguró durante el juicio que había voces en su cabeza que le instaban a matar. Y algunos todavía creen que, en realidad, estaba escuchando a los espíritus malignos que residen en la casa. La madrugada del 13 de noviembre de 1974, sobre las 3:15 de la madrugada, se paseó con un rifle del calibre 35, de habitación en habitación de la casa, asesinando a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían plácidamente en el interior de la casa, en el 112 de Ocean Avenue. Cuando la policía llegó a la casa, confirmó la muerte de todos ellos. Todas las víctimas fueron encontradas boca abajo en la cama, sin signos de violencia. Lo extraño es que no había señales de un forcejeo, pero tampoco de que los hubieran drogado. Y ninguno de los vecinos escuchó disparos esa madrugada. La policía confirmó que el rifle no tenía ningún mecanismo de supresión del ruido y no había evidencia alguna del uso de sedantes en las víctimas. Los investigadores que primero llegaron a la escena del crimen creyeron por un momento que los asesinos eran más de uno debido a la velocidad y la magnitud de los asesinatos. Estos detalles nunca fueron del todo aclarados. Debido a la débil coartada del joven, las autoridades pronto descubrieron que el autor de los crímenes había sido él mismo. Su abogado intentó declararlo enfermo mental, pues aseguraba que había escuchado voces que le ordenaron matar a su familia, algo que los jueces no creyeron y lo condenaron por asesinato premeditado, sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas. DeFeo murió en prisión el 12 de marzo de 2021 por causas desconocidas a la edad de 69 años. La casa de Anitville quedó vacía, hasta que la familia Latz se mudó en diciembre de 1975, un año después de los asesinatos. La nueva familia compró la casa, por un precio muy asequible, pues el agente inmobiliario les comentó lo sucedido en la casa. El lugar era de ensueño para la familia Latz. Gran parte de los muebles de la familia DeFeo estaban incluidos con la compra de la casa, y permanecieron en ella. Pero como los nuevos dueños conocían lo que había ocurrido allí, decidieron tomar sus precauciones. La familia Latz llegaron al lugar junto a sus 3 hijos, llevando a un sacerdote para bendecir la casa. Pero según cuentan, apenas el hombre pisó la casa, una voz proveniente les gritó: "Fuera de aquí". Y los fenómenos extraños, según contaban ellos, comenzaron el mismo día que se establecieron y siguieron hasta que salieron corriendo de allí. La casa estaba plagada de moscas, pese a que era pleno invierno. George solía despertarse inexplicablemente todas las noches a las 3:15. Más tarde se enteraría que esta era la hora aproximada en la que Ronald DeFeo había asesinado a su familia. La mujer tuvo pesadillas relativas a los asesinatos, que le revelaron el orden y las habitaciones en que habían ocurrido. La casa tenía algunos puntos extremadamente fríos, ciertos olores que iban y venían, puertas que se golpeaban, sonidos en medio de la noche. Manchas desconocidas aparecían por toda la casa. En el sótano había una habitación oculta con las paredes rojas que no aparecía en los planos de la casa, y a la que el perro de los Latz se negaba a acercarse. Siendo el más afectado el padre de familia,
No podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea. La hija menor de la familia Latz comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Allison, igual que una de las víctimas de Ronald. La presencia de esta figura que se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa, hasta que incluso otros pudieron verla. Los Warren estuvieron en la casa para investigar sus presuntos demonios, acompañados por reporteros de un canal local de televisión. Un miembro del equipo de investigación tomó en la casa unas fotografías con cámara rápida infrarroja, y en una de ellas captó lo que presuntamente era un niño demonio, con ojos resplandecientes que miraba desde el otro lado de la habitación. Tan solo estuvieron 28 días en esa casa. Huyeron de la noche a la mañana, dejando en ella todas sus pertenencias, sus ropas en los armarios y comida en el refrigerador. El número de la casa fue cambiado para evitar la llegada de turistas y fanáticos de las historias de terror. Uno de los hijos de los Latz aseguró que los incidentes realmente sucedieron, pero que pudieron ser exagerados por su padre, que era un fanático de lo sobrenatural e incluso solía intentar invocar espíritus en la casa. En la actualidad, la casa sigue ahí y ha pasado de dueño en dueño, y nadie ha logrado descifrar si en realidad está habitada por fantasmas o solo se trató de un engaño.